Jai Prabhuji. Hola a todos y sean muy bienvenidos al Instituto de Yoga Retroprogresivo. Mi nombre es Radha Devidasi y soy discípula monástica de Prabhuji. En esta ocasión nos enfocaremos en un tema de profunda relevancia para todos aquellos que nos interesamos en las enseñanzas, el mensaje y el legado de Prabhuji. Sabemos que la vida es un flujo constante de cambios y transformaciones. Y cuando nosotros reflexionamos sobre este constante cambio, es común clasificar a los pensadores y filósofos en distintas etapas de su pensamiento, como lo han sido, por ejemplo, el primer y el segundo Heidegger, o también el primer y segundo Wittgenstein, entre otros. Existe un claro cambio en su mensaje, el lugar desde donde ellos parten. Entonces esto determina referirse a estos como primero, segundo o tercero. De manera similar, observamos una distinción en el mensaje de Prabhuji, lo que determina referirse a él como el primer y segundo Prabhuji. Este cambio se refleja tanto en sus conferencias, en sus escritos, como en su arte y sus pinturas. De eso es lo que vamos a estar compartiendo el día de hoy. En lo que yo denominaría como el primer Prabhuji se destaca un lenguaje más accesible y una actitud más difusora. Durante los primeros años de su labor de difusión, su objetivo principal era compartir un mensaje simple, popular y accesible para la mayoría. Este enfoque buscaba alcanzar a la mayor cantidad de personas posibles interesadas en sus enseñanzas y que así entonces era utilizando un lenguaje comprensible y directo. Es un hecho que un mensaje que sea más simple llega a más personas. Si tomamos el ejemplo de toda religión, o como el mismo Prabhuji nos explica en diferentes ocasiones con relación a la revelación hebrea, que tiene varios niveles, Pshat, Remez, Drash y Sod. Para llegar a todo el público, entonces es necesario que el mensaje sea Pshat, simple. Sod es solo para un número muy disminuido de personas, porque este nivel demanda mucho más conocimiento y preparación. Si lo comparamos con el sistema educativo, entre matemáticas y álgebra, más personas comprenderán matemáticas. Sin embargo, con el paso del tiempo, su mensaje y enfoque presentan un giro notable con una expresión mucho más profunda y reflexiva. En la etapa inicial podemos mencionar o incluir obras como Lo que es tal como es, Experimentando con la verdad, Kundalini Yoga, Advaita Vedanta, Tantra y también Bhakti Yoga. Además, ya es en el comentario al Ishavasya Upanishad donde se evidencia un cambio sobresaliente en la forma en que Prabhuji se expresa. Este cambio no es repentino ni se limita a la escritura del libro, sino que refleja un proceso de años, destacándose principalmente a partir del Ishavasya. Luego, la segunda etapa nos introduce a una actitud más contemplativa, reservada e introspectiva por parte de Prabhuji. En esta fase su enfoque ya no se centra en la difusión masiva o promoción de su mensaje, sino que adopta una postura más reflexiva y menos accesible para el público en general. Este cambio de perspectiva se manifiesta en varios aspectos, incluyendo su interacción con los discípulos, la transformación de su vida de una figura pública a una privada,
así como en su estilo de conferencias. Además, se observa claramente en sus pinturas abstractas, donde si bien en la primera etapa Prabhuji también se dedicaba al arte de la abstracción, en esta segunda etapa dicha abstracción alcanza un nivel aún mayor. Las pinturas del segundo Prabhuji expresan un mundo mucho más íntimo al cual se hace ya más difícil acceder. En diversas instancias y a lo largo de los años, Prabhuji ha compartido cómo al inicio de la organización se requería establecer un marco de referencia para la comunicación con el público. ¿Y qué sucede entonces? Que él tuvo que expresarse muy limitadamente y se restringió solo a senderos espirituales como el hinduismo, el judaísmo, el hatha yoga, entre otros. En esta fase, Prabhuji no compartía libremente su universalidad espiritual. Pero, no obstante, con la suspensión de la aceptación de nuevos discípulos y en compañía del reducido grupo de discípulos veteranos que permanecemos en la organización, entonces 3 de ellos, Swami Ramananda, Gopal y Krishna Devi, expresaron su deseo de conocer a Prabhuji sin restricciones. Ya no existía la necesidad de dirigirse a una audiencia específica. Entonces, esos hechos también marcan esa transición a la segunda etapa. Esta misma actitud que estamos mencionando se refleja claramente en el Ishavasya, donde ya no tenemos a un Prabhuji popular, difusor o promotor, sino más bien alguien más introspectivo. Este cambio también se observa en sus conferencias a partir de ese año. Si nosotros tuviéramos que elegir o usar una palabra para describir el segundo Prabhuji, podríamos decir que es reflexivo. Él nos explica cómo el término reflexión tiene sus raíces en el latín, en la palabra reflexio o reflexionis, y esta palabra se forma con el prefijo re, que significa hacia atrás o de nuevo. Luego tenemos el elemento flex, que proviene del verbo flectere y significa doblar o desviar una cosa. Y por último, el sufijo io, que significa la acción y efecto de. Quiere decir que en esta etapa él se dobla hacia sí mismo. Si en la primera la flexión es hacia afuera, con una actitud de difusión, en la segunda es hacia su interior, como indica el prefijo re, o tenemos sus mismas palabras que él nos dice que solo hablo de lo que veo y únicamente comparto lo que sé. El hablar de reflexión también me recuerda a algo que encontramos justo en el Ishavasya Upanishad, cerca del final del libro, este libro que estamos mencionando que marca esta transición entre el primer y segundo Prabhuji. Cerca del final del libro tenemos algo que habla acerca del término hebreo de la teshuvah o retorno, y me gustaría leerles. La revelación hebrea tiene el bello término teshuvah o volver. Quien recorre el sendero espiritual no se dirige hacia una meta en el futuro, sino que regresa. Propongo el sendero retroprogresivo, que es un retorno a nuestro hogar eterno. Es un regreso a donde realmente nos encontramos, al aquí y el ahora. En esta instancia prestemos atención cómo nuevamente una de las traducciones de la palabra teshuvah se utiliza el prefijo re, como en reflexión. Aquí es retorno, tornarnos de nuevo o hacia atrás, refiriéndose una vez más a regresar a ese lugar del que nunca hemos partido, como Prabhuji siempre nos comparte en muchas de sus enseñanzas, en su mensaje.
yo creo que este párrafo también nos brinda un vislumbre de lo que se trata el sendero retroprogresivo. Invitaba hace poco a prestar atención por los que les quiero compartir sobre la importancia de la precisión en esta fase. En esta segunda etapa, otro aspecto que se destaca es el lenguaje, y yo agregaría también el término que personalmente considero que describe el segundo Pravuji, que es precisión. Si al principio la intención era transmitir un mensaje simple y popular para llegar al mayor número de personas posibles interesadas en el mensaje, como saben quienes nos siguen, Pravuji se expresa en 3 idiomas: en inglés, español y hebreo. Ahora nosotros tenemos a un Pravuji que se comunica en español, que es su lengua materna. Al igual que otros autores que prefieren utilizar ciertos términos en su lengua materna para expresar con precisión lo que desean comunicar, Pravuji entonces utiliza palabras y términos que reflejan fielmente su experiencia. Estos autores y diferentes pensadores, cuando se expresan en sus escritos, a pesar de que pueden tener la traducción del término, sienten cómo el término en su lengua materna expresa fielmente lo que ellos quieren decir, la esencia de lo que quieren decir, y sienten que si utilizan la traducción del término, entonces pierden parte de lo que realmente quieren expresar, y por eso entonces tornan o prefieren utilizar términos específicos en la lengua materna. Entonces nosotros tenemos que el segundo Pravuji es un Pravuji en español. Para nosotros poder profundizar y comprender perfectamente sus enseñanzas, es importante hacerlo en español. Él ya no está preocupado por ser comprendido en esta segunda etapa. Su principal interés radica en garantizar que sus palabras reflejen fielmente lo que realmente experimenta. Y para lograrlo, él emplea términos que pueden ser menos familiares para muchos, pero que son necesarios para transmitir su mensaje con precisión. Le importa la exactitud y la claridad de lo que se expresa en esa conversación consigo mismo o, en sus propias palabras, pensar en voz alta. Me gustaría ya entonces despedirnos con una frase muy famosa de Pravuji que pienso que también refleja esta segunda etapa, y dice: no me busques a mí, búscate a ti. No me necesitas a mí ni a nadie, porque lo único que realmente importa eres tú. Lo que anhelas yace en ti como lo que eres, aquí y ahora. Muchas gracias por compartir con nosotros el día de hoy. Jai Pravuji.